Bienvenidos a un nuevo programa de Más de 200. Como siempre, mi nombre es Sergio Sáez y esta vez hablaremos sobre las supuestas leyes incas. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Un mito bastante extendido entre buena parte de la población sudamericana y también en otros continentes es la idea de que los incas tuvieron tres prohibiciones codificadas como leyes: Amasúa, Amaliulia, Amaquelia. No seas ladrón, mentiroso ni ocioso. Es prácticamente sentido común. Pero el problema es que el sentido común suele sostener ideas sin sustento, en nociones preconcebidas sin ejercer mayor reflexión al respecto. Esto es lo que sucede con estas supuestas leyes incas, las cuales no son nada más que un mito moderno que se ha colado en la vida cotidiana, llegando a manuales escolares y actuales leyes en varios países. Su presencia es tan dominante que recuerdo haber visto de niño una campaña del Ministerio de Educación que repetía la trilogía como una suerte de enseñanza ancestral y que es el audio que escucharon al inicio. Ahora bien, ¿por qué lo afirmamos con tanta contundencia? Pues porque no existe mención alguna a estas leyes en las crónicas tempranas. Ni Pedro Pizarro, ni Ciesa de León, ni Jerez, quienes vieron la etapa final del Tahuantinsuyo, hablan del tema. Tampoco hay huellas de ellas en las crónicas posteriores, como la de Betanzos o Sarmiento, en los cronistas indios como Huamampoma, Santa Cruz Pachacuti o Tito Cusi Yupanqui, y mucho menos en Garcilaso. Pueden hacer la búsqueda si desean. Las crónicas las pueden encontrar fácilmente en internet y con la opción de búsqueda observarán que no encuentran resultados. Lo que sí hay son estudios sobre cómo aparecen estas leyes en el imaginario popular. El historiador Carlos Araníbar, por ejemplo, considera que fue el italiano Cesare Cantù el culpable. Y lo cito: fue Cantù el inventor de la manida fórmula de las tres prohibiciones andinas: no robar, no mentir, no ser ocioso. Esta terna fue absolutamente desconocida por toda la crónica colonial, pasada en 1878 al idioma quechua por un fantaseador de calibre, el cusqueño Pacheco Segarra. Se alzó la frase desde entonces al rango espurio de socorrida clave social y resumen apodíctico de la moral incaica: Amasúa, Amaliulia, Amaquelia. Bueno, al respecto, el lingüista Serrón Palomino logra identificar que fue precisamente Pacheco Segarra quien inventó que estas fueron el saludo inca. Citando a Pacheco Segarra: en los actos menos significativos, en el simple saludo que se daban los indígenas, se puede constatar este espíritu de avanzada moral: Amasúa, Amaliulia, Amaquilia. No robes, no mientas, no seas ocioso, dice la persona que saluda, y la otra le responde: Hinalietach campas. Del mismo modo tú también. He aquí como uno de los actos más simples y frecuentes de la vida encerraba todo un código moral. No hay que sorprendernos con esta historia. Es bastante común que algunos investigadores autodidactas inventen historias, relatos, cuando hay poca o ninguna fuente disponible. Es más, en el afán por resaltar la historia indígena, suelen caer en la idealización de un pasado que necesariamente tenía que ser mejor, más moral, a pesar de tener evidencias de lo contrario. El Tahuantinsuyo, por ejemplo, fue claramente explotador, como comentamos en un episodio anterior. Entonces, ¿esto es culpa de Cantú y Pacheco? ¿Ellos inventaron y difundieron lo de las supuestas leyes incas? Bueno, tampoco. Una fuente aún más antigua que cita estas leyes es Clement Markham. A mediados del siglo XIX, este autor peronista inglés menciona 5 leyes. Amahelian Kichu, no seas ocioso.
Ama Liulianquichu, no seas mentiroso. Ama Suanquichu, no seas ladrón. Ama Huachucanqui, no cometas adulterio. Ama Huañu Chinquichu, no matarás. Mientras que William Miller, militar de origen inglés que luchó en las guerras de independencia a favor de los peruanos, señalaba, y cito, 3 concisos preceptos formaban la base de todo el sistema. Ama Sua, ama Kelia, ama Liulia. No hurtarás, no mentirás, no estarás ocioso. Sobre estos 3 principios cardinales estaba fundado el Código de sus leyes civiles, el cual abrazaba el todo de sus necesidades y relaciones de la sociedad. ¿Qué podemos decir de ambos? ¿Inventaron unos ingleses toda esta historia? Es momento de recordar que para el estudio de este tema es importante un mínimo de conocimiento lingüístico. En nuestro episodio sobre las lenguas quechuas ya habíamos mencionado cómo el mero conocimiento de una no lo prepara a cualquiera para hacer disquisiciones respecto a esta lengua. Puede parecer obvio, pero hablar español no me vuelve especialista en lingüística hispana. Así como un hablante cualquiera del quechua no va a necesariamente conocer cómo funciona la lengua o cuál fue su historia. Por ello recurrimos nuevamente al análisis de Cerrón Palomino, quien nota algo curioso. Markham era un conocedor de la lingüística quechua, y al hacer su lista de leyes les agrega un sufijo particular, en quichu. ¿Por qué lo hace? No lo hemos visto en las otras fuentes. Cerrón Palomino nos dice que las negaciones en quechua se construyen de la siguiente forma: ama, palabra, y chu. El sufijo es parte de la estructura de la oración y no puede obviarse. Su ausencia puede indicar que una persona no tiene el quechua como lengua materna, pues en el español solo se tiene que poner un no delante para negar algo. Siendo así, fueran estas unas verdaderas leyes incas, presentarían el ama y su correspondiente sufijo. Su ausencia demuestra el carácter espurio que tienen, y es por esta razón que la lista de Markham parece estar corregida, pues si realmente fueran leyes incas, deberían tener la sintaxis adecuada. Cerrón Palomino también recoge esta anécdota narrada por Guamán Poma, y cito: como los primeros españoles conquistó la tierra con solo 2 palabras que aprendió, decían, ama manchan no cainga, que no tenga miedo que él era inga. Decía a voces a los indios y se huyan de ellos por temor, y no conquistó con armas ni derramamiento de sangre ni trabajo. Inmediatamente esta cita de Guamán Poma, Cerrón señala: la frase que nos interesa en el texto citado es, naturalmente, la de ama mancha, sin duda un ejemplo típico del aprendizaje imperfecto y balbuceante quechua por parte de los conquistadores. Ella no se ajusta, como puede verse, a la fórmula de la estructura quechua mencionada, pues para hacer una expresión bien formada le falta, entre otros elementos, el sufijo negativo terminal chu, que es el que cierra todo enunciado prohibitivo. En conclusión, la misma frase amasúa, amaliulia, amaquelia es un sinsentido en la sintaxis quechua, algo imposible si realmente fuesen las leyes del Tahuantinsuyo. ¿Se trata entonces de un invento de Miller? Tampoco parece ser el caso. Es probable que haya escuchado esta fórmula durante las campañas de las guerras independentistas de boca de algún patriota que idealizaba el imperio incaico. Si bien se trata de una mera especulación, podemos adelantar algunas ideas al respecto. Como sabemos, el Perú fue el último país en independizarse en Sudamérica. Lima era la capital del virreinato y el centro político de las fuerzas españolas en esta parte del continente, por lo que los intereses de la clase gobernante peruana estaban más alineados con la corona antes que con las crecientes burguesías de lo que luego sería Latinoamérica. Siendo así, no sorprende que hayan tenido que venir 2 ejércitos, el de San Martín por el sur y el de Bolívar por el norte, para sellar la liberación sudamericana. Pero esto no quiere decir que no haya habido independentistas en el Perú. Estos eran principalmente criollos, quienes invocaron la memoria del Tahuantinsuyo para clamar por una autonomía peruana. Sin embargo, la herencia del incanato se canalizaba en ellos, la élite de origen europeo, y no en los indígenas que habían formado la base del imperio. Así, se inició una serie de trabajos de propaganda, en donde se exaltaba la figura del Inca, a la vez que se denostaba a los indígenas por tratarse de una raza miserable, sin perspectiva de futuro. Por lo menos esto es lo que decía su propaganda. Estas mismas campañas se repetirían a lo largo del siglo XIX, notablemente durante el periodo de la Confederación Peruano-Boliviana, cuando se soltaron ataques virulentamente racistas contra Santa Cruz
y persistió hasta inicios del siglo XX con los intentos por desindianizar a la población. Es más, podemos decir que hoy en día se sigue repitiendo este tipo de discursos racistas. Teniendo en cuenta este contexto durante las guerras, no sería extraño que entre los muchos mitos que surgieron, por las lecturas idealizadas que se hacían sobre el incanato, haya aparecido uno que ponía al imperio incaico como uno de perfección moral, sin asesinos, sin ladrones, sin ociosos. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar la propia hipótesis de Cerrón Palomino. El lingüista se aventura a postular que las leyes incas aparecen durante el levantamiento de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. Este proceso surge luego de una época de florecimiento cultural de la nobleza inca, en el cual se exaltó también la figura de los antiguos gobernantes. Si bien la posterior represión y censura de la historia y símbolos incas destruyó mucho material, no se puede descartar que las ideas fraguadas durante la rebelión hayan sobrevivido, llegando a oídos de los ejércitos patriotas 40 años después. Insisto, no tenemos evidencias directas de esto tampoco, pero el contexto lo sugiere. Sería importante que se realicen más estudios sobre el periodo entre 1780 y 1824, y así se podría encontrar nuevos documentos al respecto. Para terminar, tenemos que preguntarnos, ¿cómo así se sentó esta idea en la creencia popular? Recordemos que entre finales del siglo XIX e inicio del siglo XX surgió el movimiento indigenista. Era principalmente dirigido por intelectuales de origen criollo que buscaban reivindicar el rol de los indígenas como base de una nación peruana en construcción. A través de la literatura, el arte y la historia, buscaron recuperar una serie de historias y tradiciones andinas, exaltando el pasado precolonial e inventando mitos también. Como parte del fenómeno tenemos a académicos destacados como el mismo Julio Cetello o Toribio Mejía Gespe, dos de los primeros arqueólogos peruanos. Es precisamente Mejía Gespe quien escribió sobre las leyes incas en un intento por recuperar una supuesta tradición perdida. Y a partir de allí lo hemos visto repetido en medios de comunicación, en escritos de intelectuales y por políticos. Su carácter idealista ha sido bastante exitoso, llegando a aparecer en manuales escolares peruanos, ecuatorianos y bolivianos. También ha llegado a instancias de la ONU. Por iniciativa del gobierno boliviano, se aprobó que los principios incaicos sean normas para una gestión pública eficiente. La investigación, como siempre, fue dejada de lado con tal de obtener réditos políticos. De manera similar, tuvimos el 2021 al candidato de Acción Popular en el Perú utilizando estas leyes como eslogan de campaña. Pero los casos más vergonzosos son los artículos y tesis de filosofía y derecho analizando estas supuestas leyes para intentar comprender el funcionamiento del Estado incaico. No voy a citar estos trabajos para no darles visibilidad, obviamente, y solo señalaré que son casos lamentables en donde la investigación lingüística e histórica es dejada de lado con tal de seguir publicando constantemente. Por todo ello, es nuestra tarea el no seguir repitiendo un mito que no ayuda a comprender el Tahuantinsuyo. Como sucede con toda idealización, vamos. Y debemos hacer esto con todos esos mitos que siguen plagando nuestro pasado y sobre los cuales esperamos hablar en un próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Algo que quería mencionar antes de ya pasar a la bibliografía es que, si bien es cierto que Amazúa, Amaliulia y Amaquelia no son formas, por llamarlas correctas, de hablar en el quechua, de señalar una prohibición, hoy en día, por influencia ya de la difusión que ha tenido esta idea de las leyes incas, por influencia también de los gobiernos y los manuales escolares, personas quechohablantes ya se están expresando con esta fórmula cuyo origen es bastante moderno, en realidad no resultado de un desarrollo natural, digamos, de la lengua, ¿no? Entonces, hoy en día, en estricto, no estaría mal decir Amazúa, Amaliulia, Amaquelia para expresarse de no seas ladrón, mentiroso o ocioso, en algunos lugares, pero no era como se expresaban ni a inicios del siglo XX, ni durante el siglo XIX, y mucho menos durante el Tahuantinsuyo. Entonces eso para dejar en claro, ¿no? Porque hasta ahora se siguen haciendo debates
francamente ridículo sobre formas correctas o incorrectas de hablar y no tiene sentido. Hay variaciones locales, dialectales, lingüísticas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día ha habido una influencia desde la misma academia y desde el mismo estado sobre la población quechohablante y se ha modificado en algunos lugares esa forma de expresarse. Pues bien, recuerden que nosotros tenemos también nuestra página de Patreon. Nos pueden apoyar con este proyecto. Nos pueden buscar allí como más de 200 podcasts de historia andina. Y también nos pueden seguir en Twitter. Estamos como @más de 200. Por, lamentablemente, temas laborales y proyectos personales no hemos podido actualizar el contenido de la cuenta más allá de anunciar los nuevos episodios, pero esperamos poder recuperar ese trabajo que veníamos haciendo hace un par de años. También recuerden que cualquier sugerencia, comentario, crítica, la pueden hacer llegar tanto a la cuenta de Twitter, nuevamente @más de 200, 200 en número, como a la caja de comentarios de iVoox o del canal de YouTube, donde también pediríamos que se puedan suscribir para que pueda alcanzar y el algoritmo nos pueda ayudar para llegar a más gente, ¿no? Eventualmente. Bueno, eso sería todo. Ahora paso, como siempre, a la bibliografía. En esta ocasión, este episodio ha sido básicamente un resumen del artículo de Rodolfo Cerrón Palomino sobre el carácter espurio de la trilogía moral incaica, publicado en el libro Sobre los Incas de Liliana Regalado y Francisco Hernández. A partir de allí van a tener un análisis lingüístico de forma más detallada de la historia de cómo llegó hasta tiempos modernos estas supuestas leyes incas. Ahora, si quieren conocer sobre las campañas propagandísticas de los criollos durante el proceso de independencia, recomiendo el libro La República Imaginada, Representaciones Culturales y Discursos Políticos en la Época de la Independencia, de Rolando Rojas. Allí van a ver cómo la misma prensa criolla se refería a sí mismos, cómo concebían a los indígenas y cómo concebían a lo que llamaban la plebe, que era principalmente población afrodescendiente. Y finalmente el trabajo de Cecilia Méndez, Incas sí, indios no, apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú, en donde estudia de forma detallada las campañas propagandísticas que se hicieron contra Santa Cruz durante la Confederación Peruano-Boliviana. Y bueno, eso sería todo por hoy. Un episodio bastante breve. Espero retomar y empezar una serie de capítulos sobre mitos que se han creado sobre el pasado prehispánico en general. Así que los espero para esos nuevos episodios. Hasta pronto.